Bienvenidos una vez más. Antes de empezar, me gustaría hacer un pequeño recordatorio. Estamos aquí para aprender, para tener una idea de nosotros mismos. No estamos aquí para buscar culpas, para tratar de identificar algunos rasgos de algún ser querido. No se trata de esto. Para poder entender realmente rasgos o comportamientos de otra persona, existen las terapias. No se hacen desde el exterior. No queramos diagnosticar. Para esto se ocupa mucha información, mucho que aprender. Lo que estamos haciendo es para nosotros mismos. Recuerden que el crecimiento es personal. El tema de hoy se trata, ¿qué tipo de niño fuimos? ¿Alguna vez se han preguntado qué tipo de niño fui? Posiblemente algunos de ustedes todavía tengan a ese ser querido que les pueda ayudar a entender qué tipo de niño fui. Pero si estás aquí es porque a lo mejor lo quieres hacer por ti mismo. Para poder entender qué tipo de niño fuimos, tenemos que entender algunos conceptos primero. Recuerden que la psicología es la ciencia que estudia la mente y el comportamiento humano. Otra cosa importante es entender el desarrollo intelectual. ¿Qué es el desarrollo intelectual? Lo vamos a poner de esta manera. El desarrollo intelectual se podría decir que es cuando ya maduramos. ¿Qué es madurar? ¿Cómo maduramos? ¿A qué edad maduramos? Según la ley, se dice que ya a los 18 años o a los 21 se considera una persona madura. Pero primero tenemos que entender qué es madurar. ¿Cómo maduramos? ¿Quién nos dice que ya maduramos? En aquellos tiempos, cuando nuestros abuelos se casaban, o muchas veces nuestros papás, se preparaban a la mujer pues para cocinar, hacer tortillas, atender al marido. Y una vez que esta mujercita, que posiblemente tendría 15 años, 16 años, ya sabía hacer eso, se consideraba una persona madura, lista para hacer un matrimonio. De igualmente el hombre, si sabía trabajar, ir a cortar pastura, a sembrar, lo que se esperaba del muchacho era que trajera dinero a su casa para construir un matrimonio y ya se consideraba una persona madura. Estamos hablando que eran niños de 15, 16 años. Ya después, que más o menos vine acá por el lado de mi edad, ya a los 18, 20 años, ya casi eras una persona ya pasada de madura, ¿verdad? Como se dice, ya casi de edad. Entonces, te preparaban igualmente. Tu única opción era casarte. Te buscabas tu novio, el hombre también. Al hombre también su perspectiva en ese momento era buscar con quién casarse y mientras que pudiera trabajar, traer dinero, se consideraba una persona madura. ¿Qué es ser maduro? Dentro de la ciencia se considera que el desarrollo intelectual, cuando ya está formado, es una persona madura. Pero vamos a entender qué es el desarrollo intelectual. El desarrollo intelectual es la formación de tus experiencias, de tu aprendizaje, de todo lo que tú viviste desde que eras un bebé hasta el momento en el que tú decides así es la vida. Por ejemplo, si papá y mamá te dijeron que el cielo era rojo y todo este tiempo tú estabas que sí, pero que mi amigo me dice que es azul, no, que mi vecino me dice que es verde, entonces hay una confusión en tu cabeza. Si te enseñaron en tu papá que la manera de hacer dinero era por medio de trabajo y el vecino te decía, no, vete a la escuela, los amigos te decían, no, ¿para qué trabajas? Mejor
negociamos de esta manera, entonces tú estás así, que no sabes qué hacer. Llega el momento en el que maduramos y entendemos que esta es la manera que yo voy a hacer dinero. Que ahora sí ya entendí que el cielo era rojo, como mi papá me decía. Que esté bien o que esté mal, no estamos discutiendo eso. Pero tú ya tienes esa formación, ya. Tú decidiste que este camino va a ser basado a lo que te dijo la sociedad, tu familia, o en lo mismo, o en lo que tú creíste. Y esto es la formación, es donde se completa tu desarrollo intelectual. Ahora, cuando ya lo formaste, cuando ya entendiste por dónde vas a caminar, qué herramientas vas a utilizar, entonces ya vas pues a utilizar, lo vamos a poner así. Esto es el cierre del desarrollo intelectual. Ya se formó tus rasgos, tu personalidad, ya estás completo para seguir adelante. Que esté bien o esté mal, eso lo vamos a saber hasta que pasen muchos años, hasta que ya eres una persona muy grande y te sientes en la playa y te pongas a ver atrás y digas, bueno, no me fue tan mal, ¿verdad? No importa. Todo está bien mientras que tengamos esas herramientas para salir adelante. Ahora, ¿cómo es que generamos el desarrollo intelectual? ¿Cómo lo aprendimos? Aquí viene la parte teórica. El desarrollo intelectual, cuando llega a su alcance donde se completa, donde ya decidimos que así nos vamos a quedar, más o menos se dice que está entre los 25 a los 30 años. ¿Y cómo se desarrolla el desarrollo intelectual? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se forma? ¿Cómo vamos recolectando toda esa información para cuando llegamos a adultos ya sabemos lo que queremos, ¿verdad? Muy bien. Empieza desde 0 a 6 meses. Esa es la etapa donde se forman las bases. Y esto se construye dependiendo la relación que tengamos con nuestros cuidadores, que es papá o mamá, o si sea una abuela, dependiendo quién te está cuidando, quién es esa persona que te protege. Hay 4 tipos. Está el evitativo, seguro, ansioso y desorganizado. Estos son los 4 tipos de apegos o vínculos que te van formando en el futuro. Cuando eres adulto, esta es la manera en la que tú vas a vincularte con tu esposa. Sobre los tipos de apegos vamos a hablar más a profundidad más adelante. Ahorita estamos entendiendo cómo se construye el desarrollo intelectual. Otras características que todavía se pueden identificar cuando aún somos bebés son los rasgos temperamentales. Ahí vamos a poder identificar si el niño es alegre, sociable, sensible, entre otros rasgos. Otra cosa importante que aparece a muy temprana edad es el tipo de adaptación. ¿Cómo nos adaptamos a los cambios? Hay 3 tipos. Es el niño que se adapta muy fácilmente, que no llora tanto, que ese tipo de niño que alguien, vente, yo te abrazo y se va y está siendo frío, tiene hambre, no llora, no es tan llorón. Está el otro niño que analiza, que se adapta más lentamente, que primero mira, observa, pone atención y se adapta, pero toma un poquito más de tiempo. Y está el niño que realmente se le dificulta adaptarse, que llora más, que si tiene frío rápido llora, o sea, a ese le complica más adaptarse a los cambios. Ahora bien, no existe quien es mejor, peor o que esté bien o esté mal. Estos son los tipos de manera como nos adaptamos. Más adelante vamos a entender las consecuencias, tanto positivas como negativas. Aquí no estamos para compararnos con nadie, simplemente ir entendiendo cómo es nuestra personalidad,
cómo nos adaptamos. Posiblemente en este tipo de cómo nos adaptamos, también podemos como un poquito entender el duelo. Si, si nos adaptamos, si nos toma mucho tiempo adaptarnos a los cambios, posiblemente nuestros duelos sean un poquito más largos. Si nos adaptamos muy fácilmente, nuestros duelos pueden ser en periodos más cortos. Otra cosa también muy importante entender de nuestra personalidad es en qué etapa del duelo nos quedamos más tiempo atorados. Recuerden que hay 3 tipos. La etapa número 2 es donde está la fase de montañas, donde ahí encontramos enojo, culpa y la depresión. Ahí podemos identificar en qué tanto tiempo nos dura el coraje, qué tanto tiempo nos dura la depresión. Y podemos ir entendiendo esos conceptos que nos pueden ayudar a entender nuestra personalidad. Recuerden que el proceso del duelo es normal, esto se vive a diario. Nada más entender que dónde nos estamos atorando en la vida, qué tanto tiempo nos quedamos en esos periodos y si realmente lo superamos, cómo reaccionamos a las pérdidas. Si por decir yo pierdo un lápiz y mi enojo y mi ira es violenta, mi forma en cómo lo represento es con agresividad, entonces esas son esas cosas que necesitamos entender. No hay congruencia, tanto enojo por un lápiz. Pero si yo pierdo algo muy importante y no muestro nada de enojo, no muestro ningún tipo de malestar, también eso no hay congruencia, porque ¿cómo es posible que tu pérdida y no estás mostrando un tipo de duelo? Entonces, cada pérdida tiene que ir con la congruencia de una reacción que se puede considerar que es parte del duelo, pero no a un extremo. Lo que en psicología se identifica ya como trastornos es cuando el extremo es muy elevado, muy grande. No hay congruencia con tanto coraje o sentimiento por unas cosas que se pueden reemplazar, lo vamos a poner así. Pero el duelo, las fases del duelo sí se viven a diario. Y obviamente también tiene que ver con nuestro personalidad, no, o con el vínculo que creamos con esa persona. Si yo pierdo una amiga y yo hice mucho porque yo soy una persona con personalidad con dependencia, entonces posiblemente yo te di mucho, yo no entendí que esto iba a terminar tarde o que temprano, yo simplemente pensé que esta amistad me iba a durar toda la vida. También en un tipo de duelo es muy normal que haya un poquito de ira, de enojo, porque recuerden que la ira y el enojo vienen porque tiene uno la idea que es injusto, porque realmente lo percibimos como algo injusto. Pero ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo gestionamos? ¿Nos queda esa ira y el enojo toda la vida? Y no es lo que se muestre afuera, es lo que hay adentro. Hay una ira, un enojo, lo entiendes, lo perdonas, pones un límite, entendiste que no era lo que esperabas, te alejas, pones un límite, pero sanas desde dentro, lo comprendes. Este es el tipo de duelo que cuando se trabaja y vives todas las etapas, pero al final, cuando ya lo cerramos, aprendimos algo, es donde ya se sana, donde sanamos nuestro duelo y se termina con el aprendizaje de algo. Entonces,
entendiendo cómo nos adaptamos, cómo nos vamos comportando, cómo gestionamos nuestras emociones. Esto nos puede ir acercando un poco más a entender qué tipo de niño fuimos. Cómo desde chicos entendimos que posiblemente dar mucho de nosotros mismos, ser unas personas sumisas, complacer a otras personas, vamos a recibir amor. Ahora hay que entender por qué yo formé esa personalidad, por qué lo hice, si fue porque el vínculo que yo tuve con mis papás o fue porque pasé un trauma, porque lo aprendí en el camino. Eso es lo que vamos a entender, qué es lo que nos llevó a ser lo que hoy somos. Ahora muy bien, ya un poquito entendimos cuáles son las bases que forman nuestra personalidad. Estamos yendo muy básico. Aquí se aprende mucho más dentro de la psicología, pero vamos entendiendo más o menos cómo es que vamos creando nuestra personalidad, nuestros trastornos o nuestra forma de vincularnos con otras personas. Ahora, ya otro aspecto importante es la adolescencia. En la adolescencia ya tenemos una idea de qué es el amor. Ya antes de la adolescencia, vamos a ponerlo así. Bueno, vamos a empezar. En la base, en la infancia, de 0 a 6 meses, es donde se construye nuestra base de nuestra personalidad. Obviamente cuando ya vamos caminando, papá te dice, no, eso no se hace, no toques esto, come esto, compórtate de esta manera. Entonces ya nuestra personalidad va cambiando. Nuestra verdadera personalidad es cuando papá y mamá todavía no nos dicen que eso no está bien o esto está bien. No es, cuando somos realmente auténticos es en ese periodo de 0 a 6 meses, donde todo está bien. Entonces entramos en la adolescencia, en la crisis de la adolescencia. ¿Qué pasa ahí? Si papá y mamá te dijeron que el cielo es rojo y tú toda la vida te lo creíste, pero en la adolescencia tienes contacto con tus amigos, con otras personas, ya empiezas a cuestionarte y tu amigo te dice, no, pero el cielo es amarillo. Y el tío te dice, no, el cielo es anaranjado. Entonces, no sé dónde me quedé porque en el día hay mucho ruido en la casa, en las noches a veces no puedo grabar. Bueno, entonces lo que le estaba diciendo que durante la adolescencia es cuando empezamos a cuestionarnos, a entender si papá me dijo que el cielo era rojo, mi amigo me está diciendo que el cielo es amarillo y escucho a los vecinos decir que el cielo era verde, entonces empiezas tú a cuestionarte. Durante la crisis de la adolescencia vamos también queriendo ver quiénes son nuestros amigos. Queremos pertenecer a un grupo. Durante la adolescencia también se busca dónde identificarnos mejor, con los amigos o con los padres. Otra cosa que también se ponen a prueba son los roles. Los niños en esa edad están realmente entendiendo hasta dónde es el alcance de los límites, hasta dónde papá te dice que sí, hasta dónde te dice que no. Si es que crecimos en una familia donde hay límites, ¿verdad? En este tipo de adolescencia estamos en la búsqueda, entendiendo si le hago caso a mi amigo, el cielo es amarillo, o si le hago caso a papá, donde me dijo que el cielo era rojo, por un decir. Y ahí todavía pasamos un buen tiempo hasta llegar a la adultez, que es donde tú realmente entiendes o entendiste basado a lo que aprendiste, a tu experiencia, a todo lo que construiste en la vida y realmente cerrar tu desarrollo intelectual. Vamos a poner, si tu papá te dijo que comer manzanas era malo, pero viste a tu amigo que comía manzanas, en un momento de tu vida decidiste probar la manzana, no pasó nada, pues total,
Me gustó, me quedo con la manzana. Pero si decidiste que te la comiste, pero anteriormente habías agarrado una bacteria y te comiste la manzana, te dolió el estómago, entonces realmente comprobaste que papá tenía la razón, entonces decides no comer manzanas. Entonces ahí es donde ya nos formamos, donde ya entendimos que este caminito voy a tomar y aquí le voy a seguir, que voy a tomar esta moral de experiencias, estas herramientas que voy a utilizar ahora para yo crecer como persona. Ya en la adultez, donde ya hay un cierre intelectual, si es que no vamos a la escuela o no seguimos investigando, ya formamos nuestra personalidad. Aquí ya los cambios son muy pequeños. En la adultez vamos a enfrentar ya nuestras propias situaciones y ahí es donde vamos a mostrar nuestra personalidad. Si crecimos en un lugar violento, vamos a gestionar en modo violento nuestras emociones. Si nos dijeron que trabajar era la manera de obtener dinero, nos vamos a poner a trabajar. Si nos dijeron que vete a la escuela, que vas a generar dinero en el futuro, te pones a estudiar. No importa, todo lo que tú construiste, tu personalidad, es lo que ahora vamos a salir adelante. Bueno, hasta ahora ya podemos entender un poco más del duelo, cómo lo vamos viviendo, gestionando, dependiendo de nuestra pérdida que tengamos. Entendimos que hay 3 tipos de niños: el que se adapta rápido, el que se adapta más lento y el que se le dificulta mucho adaptarse. También entendimos que hay 4 tipos de apegos, o cómo se vinculas con tu ser querido. Recuerden que el primer apego fue cuando mamá te lo dio, ya sea que sea un apego o vínculo ansioso, evitativo, desorganizado. Ay, no me acuerdo cuál me falta. Pero esa es la manera en cómo aprendimos. Ahora somos adultos y vamos a utilizar las mismas herramientas. Otra cosa importante es entender qué tipo de familia tengo. Por ejemplo, está la familia nuclear, que se conforma con papá, mamá y hijos. Está la familia donde solamente está un solo cuidador, ya sea papá o sea mamá. También están las familias extensas, donde los abuelos, los tíos abuelos, los tíos, todos eran parte de tu educación, que realmente te observaban y te decían, eso no está bien, esto sí está bien. Creo que este tipo de familias se ven más ay, se me fue el nombre, en esos lugares, se me fue el nombre. También están las familias donde ya existen niños de una familia anterior, o las familias compuestas, donde, por decir, yo renté mi cuarto a un vecino, a otra familia, y crecí, toda la vida estuvo ahí. Entender en qué familia crecí también nos puede ayudar a entender dónde aprendí, qué aprendí de quién, cómo se creó mi personalidad. Otra cosa muy importante es entender el tipo de padres que tuvimos o tenemos. Hay 4 tipos de papás. Está el papá o los padres democráticos. Esos papás que son firmes y amorosos a la vez. Esos papás que saben poner límites, pero que te dan un apoyo emocional, que te ayudan con tu crecimiento. Normalmente estos niños son capaces de controlar bien o gestionar bien sus emociones. Están los padres autoritarios, esos papás que se dicen, aquí se hacen las cosas así, que no dan explicaciones, simplemente aquí es negro y es negro. Estos tipos de papás saben castigar mucho a sus hijos si no hacen lo que ellos le pidieron. Estos niños
van creando una personalidad sumisa, un poco rebeldes y baja autoestima. También tenemos a los padres permisivos, aquellos que aman mucho a sus hijos, pero no les ponen límites. Estos papás no les gustan los conflictos y dejan que sus hijos tomen las decisiones. Estos niños normalmente vienen siendo muy impulsivos, con baja autoestima y rebeldía. Por otra parte, también tenemos a los padres negligentes. Estos tipos de padres no se involucran mucho en los niños. Estos papás son los que a veces trabajan mucho, trabajan varias horas, llegan a su casa, comen y se van a dormir. Estos papás no saben si sus hijos fueron a la escuela, no saben si hicieron la tarea, no les preguntan si están bien emocionalmente. Que ellos se enfocan que tengan que comer, Estos niños van mostrando una baja autoestima, tienen muy poca confianza en sí mismos y a veces problemas de conducta. También tenemos a los padres sobreprotectores, estos que tienen miedo a perder a sus hijos, que no los dejan hacer nada porque no quieren que les pase nada, que tratan de evitarles cualquier frustración o problemas que los hijos puedan enfrentar. Estos niños crean mucha dependencia, mucha inseguridad, baja autoestima y muy poca tolerancia a la frustración. Estos niños suelen generar mucha ansiedad y miedos. También tenemos a los papás inconscientes. Estos que en un momento los quieren, los aman, pero por otro momento los abandonan. Ellos son entre permisivos y autoritarios. Y esto les genera mucha confusión e inseguridad a los niños. Estos tipos de papá educan basándose a sus traumas de la vida. Bueno, creo que el día de hoy hemos aprendido bastante, ya hemos dado mucha información para ir entendiendo qué tipo de niño fuimos. Ir entendiendo cuáles son los valores, nuestras creencias, nuestra educación, donde fuimos aprendiendo lo que somos hoy. Bueno, creo que por hoy aquí la vamos a dejar. Considero que ya hemos aprendido bastante, ya entendimos un poquito cuáles han sido nuestras bases cuando somos todavía unos bebés, entendimos cómo aprendimos durante nuestra adolescencia, andábamos buscando dónde identificarnos, hemos aprendido un poquito sobre el desarrollo intelectual, cómo es que vamos obteniendo la información, aprendemos, hemos entendido también cuáles han sido nuestros tipos de papás que tuvimos, dónde fuimos creando un poquito de nuestra personalidad. Todavía nos falta entender más cosas. Necesitamos entender nuestras creencias, nuestros valores, ir identificando todos esos aspectos que nos lleva a ser lo que somos ahora. En la adultez es donde van brotando todas nuestras heridas, todo lo que aprendimos cuando éramos niños. Y es de la misma manera como ahora nos relacionamos con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestras personas con las que convivimos. Y cómo ahora estamos haciéndolo con nuestros hijos. También vamos a conocer las heridas de la infancia y sobre todo la percepción que le hemos dado a nuestro aprendizaje. Bueno, muchas gracias por hoy. Nos vemos en el siguiente tema donde todavía estamos descubriendo qué tipo de niño fuimos.